Nadie que le sirva a Dios debería de morir antes de los 70. Ningún hombre, ninguna mujer debe de ser cortado por enfermedad. Porque la Biblia dice, yo les sanaré y completaré sus días sobre la tierra. Sigo paro, sigo paro. La enfermedad te corta los días. Alguien me dijo, pastor, entonces, ¿cómo moriremos sin enfermo? Se supone que tú no debes morir enfermo. El método bíblico por el cual el hombre o la mujer muere es que Dios viene y recoge el hálito, recoge el aliento. David no murió con dolores en los huesos. Abraham no murió con miopía. Moisés no murió con dolor en la espalda. Murieron llenos de gloria, llenos de día, durmieron. Esa es la voluntad de Dios, según la Biblia. Aquí volvemos una vez más a la misma situación de antes, hermano. Este evangelio, hermano, que te trae fórmulas mágicas, realmente no tiene ninguna clase de sentido. No deberíamos estar sosteniendo estas cosas de ninguna manera. O sea, cuando alguien afirma que nadie que siga a Dios puede morir antes de los 70, o sea, es alguien que no tiene, o sea, no sé si no ha leído la Biblia este hombre. O sea, ¿cuántas personas en la Biblia que eran verdaderos siervos de Dios, verdaderos personas que entregaron su vida completa de todas las formas posibles, fallecieron a temprana edad? O sea, incontables fueron las vidas que en los primeros momentos de la iglesia no llegaron a los 70. Entonces, ¿cómo es posible? Dice aquí que ni siquiera por enfermedad, porque el modelo que Dios tiene es otro. No, claro que no. Esas son cosas puntuales que vienen en la palabra de Dios para darnos un mensaje que nada tiene que ver con la enfermedad o con la muerte. Mucho de eso tiene que ver simplemente con la vida de la persona que está viendo o que se está narrando en la Biblia. Entendamos esto no tiene ninguna clase de sentido. No entiendo cómo este hombre puede decirlo, puede sostenerlo, ni siquiera creerlo. Si es que de verdad lo cree y no lo estoy usando solamente para alguna especie de manipulación, yo prefiero creer que simplemente es una persona con muchos sesgos que ocupa esta clase de cosas. Pero mira, eso Dios lo sabrá. No quiero juzgar a la persona, sino al argumento. La fe, hermano, no es un contrato. Eso es algo que debemos de entender. No es un contrato. No es como que, si yo estoy con Dios, entonces claro, después de los 70 voy a vivir. Nosotros no sabemos eso. No podemos ponerle condiciones a Dios. No podemos poner un motivo y una causa a la soberanía de Dios. Esto no es posible. Y menos de hablar sobre la enfermedad. Debe quedar claro que las promesas que Dios nos da en su palabra, ok, si bien había algunas personas que vivieron mucho, eso es el Antiguo Testamento, o sea, nada que ver con lo que hoy estamos viviendo. Toda aquella persona, y te lo digo de corazón, que te diga alguna clase de cosas donde ellos pueden argumentar en contra de la soberanía de Dios, hermano, esto es algo que no se puede. La vida, las horas, la venida siguiente, venida de Cristo, qué es lo que Dios, cómo Dios nos va a bendecir o no, esas son cosas que se las debemos dejar únicamente a la soberanía de Dios. No debemos nosotros estar declarando, ni enseñando, ni diciendo, ni afirmando, Dios quiere que hagas esto de esta manera, así. Esto no se sostiene a la luz de la Biblia y la iglesia nunca ha enseñado algo como esto. La promesa de Dios es una promesa de vida eterna, de vida en lo espiritual, no en lo material. La escritura enseña, hermano, que la vida del ser humano está en manos de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros pongamos nuestra vida en manos de Dios y que sea Dios el que tome las decisiones, y esa es la verdadera libertad. El argumento que ocupa esta persona es justamente que pues Abraham, Moisés, David murieron llenos de gloria y sin enfermedad. Mira, eso es ocupar 3 personas de las miles de millones de personas que ha habido desde el Antiguo Testamento hasta acá, y nada más está tomando a 3. Imagínate eso. Y 3 personas que no solamente es que hayan tenido una muerte especial o una vida especial, sino que ellos en su corazón y su comportamiento también fueron especiales. Muchos de nosotros no vamos a tener el nivel de vida en fe, en relación con Dios que ellos tuvieron. Algunos más, algunos menos, pero no iguales. Entonces no podemos tomar a 3 personas y decir que así es como tiene que ser todo. Imagínate qué pasaría, y Dios no lo quiera, no lo digo con el deseo, pero qué pasaría si un día el pastor se enferma de alguna situación difícil, no precisamente una situación mortal, ni Dios lo permita, no, simplemente una enfermedad. ¿Eso tendría que poner en duda su fe? ¿Tendría que pensar, no, Dios no está cumpliendo sus promesas conmigo? No, claro que no, al contrario, esos momentos de enfermedad que tanto Él como todos los humanos podemos pasar, deben de ser los momentos donde nuestra fe tiene que ir aún más allá, donde nosotros podamos decir, Señor, si tú me tienes aquí ahorita en esa situación es porque viene algo bueno para mí, enséñame el camino, dame fortaleza, ayúdame a salir de esta enfermedad. Ese es el momento para que tú y yo verdaderamente actuemos en fe. Pero si seguimos lo que dice este hombre y tengo, no sé, 40 años y de repente me llega una enfermedad, que tengo que decir, entonces no estoy siguiendo a Dios y mi vida ha estado mal porque el pastor me enseñó que si me enfermo antes de los 70 y es una enfermedad grave, entonces me voy a morir. No, pues ya me voy a morir porque Dios no está conmigo. No tiene sentido. Esa no es la promesa que Dios tiene para sus hijos. Su promesa que Dios tiene hacia nosotros es que en cada momento, en cada etapa de nuestra vida, así pareciera que estamos en una situación devastadora, Dios tiene el control de nuestra vida y no debemos de refugiarnos en Él. Ese es el mensaje de Dios, decir esta clase de cosas, y por eso aclaro, esta
crítica no es hacia la persona, sino es hacia su argumento. Es un argumento que al no ser bíblico, al no estar sustentado con la Biblia, con la palabra de Dios, claramente donde va a afectar es a nuestra fe. Y por eso es que esta clase de evangelios tan liberales, cuando hay fórmulas mágicas como el evangelio de prosperidad o los proféticos apostólicos, donde te la pasan diciéndote santo y seña de todo lo que va a pasar en tu vida sin necesidad de usar la Biblia, simplemente porque ellos así lo creen, donde impactan negativamente es en la fe de cada uno de los congregantes, porque solo la palabra de Dios es lo que trae fe a tu vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este es algo clave. La fe viene de escuchar la palabra genuina de Dios, no las palabras de hombre. Esta clase de profecías no van a alimentar tu fe, alimentan tu emoción. Al momento te dices, sí, Dios tiene una gran promesa para mí, pero si esa promesa no está en la Biblia, es una promesa de hombre y es una promesa que tal vez nunca se cumpla. Y cuando no se cumple y tú le estás esperando, ahí afecta tu fe. Por eso lo importante es que cada uno de nosotros busquemos la verdad de Dios en la Biblia, creamos la verdad de Dios en la Biblia y entonces cuando pase una situación negativa, las promesas continúan, porque las promesas de la palabra de Dios son eternas. Esas sí van a seguir. Nadie que le sirva a Dios debería de morir antes de los 70. Ningún hombre, ninguna mujer debe de ser cortado por enfermedad. Porque la Biblia dice, yo le sanaré y completaré sus días sobre la tierra. Sigo paro. La enfermedad te corta los días. Alguien me dijo, pastor, entonces, ¿cómo moriremos si enfermo? Se supone que tú no debes morir enfermo. El método bíblico por el cual el hombre o la mujer muere es que Dios viene y recoge el hálito, recoge el aliento. David no murió con dolores en los huesos. Abraham no murió con miopía. Moisés no murió con dolor en la espalda. Murieron llenos de gloria, llenos de día, durmieron. Esa es la voluntad de Dios, según la Biblia. Aquí volvemos una vez más a la misma situación de antes, hermano. Este evangelio, hermano, que te trae fórmulas mágicas, realmente no tiene ninguna clase de sentido. No deberíamos estar sosteniendo estas cosas de ninguna manera. O sea, cuando alguien afirma que nadie que siga a Dios puede morir antes de los 70, o sea, es alguien que no tiene, no sé si no ha leído la Biblia este hombre, o sea, ¿cuántas personas en la Biblia que eran verdaderos siervos de Dios, verdaderos personas que entregaron su vida completa de todas las formas posibles, fallecieron a temprana edad? O sea, incontables fueron las vidas que en los primeros momentos de la iglesia no llegaron a los 70. Entonces, ¿cómo es posible? Dice aquí que ni siquiera por enfermedad, porque el modelo que Dios tiene es otro. No, claro que no. Esas son cosas puntuales que vienen en la palabra de Dios para darnos un mensaje que nada tiene que ver con la enfermedad o con la muerte. Muchos de esos tienen que ver simplemente con la vida de la persona que está viendo o que se está narrando en la Biblia. Entendamos esto no tiene ninguna clase de sentido, no entiendo cómo este hombre puede decirlo, puede sostenerlo, ni siquiera creerlo, si es que de verdad lo cree y no lo está usando solamente para alguna especie de manipulación. Yo prefiero creer que simplemente es una persona con muchos sesgos que ocupa esta clase de cosas, pero mira, eso Dios lo sabrá, no quiero juzgar a la persona, sino al argumento. La fe, hermano, no es un contrato, eso es algo que debemos de entender, no es un contrato, no es como que, si yo estoy con Dios, entonces claro, después de los 70 voy a vivir. Nosotros no sabemos eso. No podemos ponerle condiciones a Dios. No podemos poner un motivo y una causa a la soberanía de Dios. Esto no es posible. Y menos de hablar sobre la enfermedad. Debe quedar claro que las promesas que Dios nos da en su palabra, si bien había algunas personas que vivieron mucho, eso es el Antiguo Testamento, o sea, nada que ver con lo que hoy estamos viviendo. Toda aquella persona, y te lo digo de corazón, que te diga alguna clase de cosas donde ellos pueden argumentar en contra de la soberanía de Dios, hermano, esto es algo que no se puede. La vida, las horas, la venida siguiente, venida de Cristo, qué es lo que cómo Dios nos va a bendecir o no, esas son cosas que se las debemos dejar únicamente a la soberanía de Dios. No debemos nosotros estar declarando, ni enseñando, ni diciendo, ni afirmando, Dios quiere que hagas esto de esta manera, así. Esto no se sostiene a la luz de la Biblia y la iglesia nunca ha enseñado algo como esto. La promesa de Dios es una promesa de vida eterna, de vida en lo espiritual, no en lo material. La Escritura enseña, hermano, que la vida del ser humano está en manos de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros pongamos nuestra vida en manos de Dios y que sea Dios el que tome las decisiones. Y esa es la verdadera libertad. El argumento que ocupa esta persona es justamente que Abraham, Moisés, David murieron llenos de gloria y sin enfermedad. Mira, eso es ocupar 3 personas de las miles de millones de personas que ha habido desde el Antiguo Testamento hasta acá y nada más está tomando a 3. Imagínate eso. Y 3 personas que no solamente es que hayan tenido una muerte especial o una vida especial, sino que ellos en su corazón y su comportamiento también fueron especiales. Muchos de nosotros no vamos a tener el nivel de vida en fe, en relación con Dios que ellos tuvieron. Algunos más, algunos menos, pero no iguales. Entonces no podemos tomar a 3 personas y decir que así es como tiene que ser todo. Imagínate qué pasaría, y Dios no lo quiera, no lo digo con el deseo, pero qué pasaría si un día el pastor se enferma.
de alguna situación difícil, no precisamente una situación mortal, ni Dios lo permita, no, es simplemente una enfermedad. ¿Eso tendría que poner en duda su fe? ¿Tendría que pensar, no, Dios no está cumpliendo sus promesas conmigo? No, claro que no, al contrario, esos momentos de enfermedad que tanto Él como todos los humanos podemos pasar, deben de ser los momentos donde nuestra fe tiene que ir aún más allá, donde nosotros podamos decir, Señor, si tú me tienes aquí ahorita en esa situación es porque viene algo bueno para mí, enséñame el camino, dame fortaleza, ayúdame a salir de esta enfermedad. Ese es el momento para que tú y yo verdaderamente actuemos en fe. Pero si seguimos lo que dice este hombre y tengo, no sé, 40 años y de repente me llega una enfermedad que tengo que decir, ay, entonces no estoy siguiendo a Dios y mi vida ha estado mal porque el pastor me enseñó que si me enfermo antes de los 70 y es una enfermedad grave, entonces me voy a morir. No, pues ya me voy a morir porque Dios no está conmigo. No tiene sentido. Esa no es la promesa que Dios tiene para sus hijos. Su promesa que Dios tiene hacia nosotros es que en cada momento, en cada etapa de nuestra vida, así pareciera que estamos en una situación devastadora, Dios tiene el control de nuestra vida y no debemos de refugiarnos en Él. Ese es el mensaje de Dios, decir esta clase de cosas, y por eso aclaro, esta crítica no es hacia la persona, sino es hacia su argumento. Es un argumento que al no ser bíblico, al no estar sustentado con la Biblia, con la palabra de Dios, claramente donde va a afectar es a nuestra fe. Y por eso es que esta clase de evangelios tan liberales, cuando hay fórmulas mágicas como el evangelio de prosperidad o los proféticos apostólicos, donde te la pasan diciéndote santo y seña de todo lo que va a pasar en tu vida sin necesidad de usar la Biblia, simplemente porque ellos así lo creen, donde impactan negativamente es en la fe de cada uno de los congregantes, porque solo la palabra de Dios es lo que trae fe a tu vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este es algo clave. La fe viene de escuchar la palabra genuina de Dios, no las palabras de hombre. Esta clase de profecías no van a alimentar tu fe, alimentan tu emoción. Al momento te dices, sí, Dios tiene una gran promesa para mí, pero si esa promesa no está en la Biblia, es una promesa de hombre y es una promesa que tal vez nunca se cumpla. Y cuando no se cumple y tú le estás esperando, ahí afecta tu fe. Por eso lo importante es que cada uno de nosotros busquemos la verdad de Dios en la Biblia, creamos la verdad de Dios en la Biblia, y entonces cuando pase una situación negativa, las promesas continúan, porque las promesas de la palabra de Dios son eternas. Esas sí van a seguir.